Continuamos y dedicamos los próximos minutos a hablar de salud, en concreto la salud de nuestra boca, y lo vamos a hacer con Carmen Pomares. Ella es médico estomatólogo, es directora de la clínica Perioimplant. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenas tardes. Hola de nuevo. Bueno, siempre hablamos mucho de los tratamientos, hablamos de las afecciones bucales que podemos tener, pero siempre nos dejamos un poquito para el final para hablar de cómo tenemos que mantener, ¿no? Que tan importante mantener y prevenir. Y hoy vamos a dedicar el tiempo que tenemos a hablar de mantenimiento precisamente, porque ahora parece que estamos más concienciados, ¿no? Pero todavía hay gente que va al dentista cuando realmente le duele que no puede más. Y no, tenemos que acostumbrarnos a hacernos nuestras revisiones y así evitar que podamos llegar a males mayores, a otro tipo de patologías o necesitar otro servicio quizá más importante que se podría haber evitado con prevención y con mantenimiento, ¿no? Sí, porque generalmente, aunque todos sabemos que habría que ir al dentista una vez al año, nosotros siempre preconizamos intentar hacer revisiones cada 6 meses y desde luego mínimo una vez al año, sobre todo para prevenir y evitar pues, lo que estamos hablando de que llegue el mal o el problema a un punto en el que el paciente ya sienta un dolor intenso o un problema de algo que se podía haber subsanado y haber corregido antes de llegar a la pérdida de un diente o un deterioro de una pieza dental. Y después de hacernos un arreglo bucal, ¿cómo debemos de proceder? Pues si estamos diciendo que hay que hacer prevención y ir una vez cada 6 meses o al año al dentista, pues cuando además hemos terminado un tratamiento, que la mayoría de, por ejemplo, pues los tratamientos que hacemos en mi clínica son tratamientos completos, de odontología integrada, de arreglar bocas enteras, pues evidentemente si has invertido un tiempo de tu vida, pues 6 meses, un año, lo que sea, en arreglar la boca, lo normal es llevar un seguimiento y un mantenimiento para que no se vuelva a deteriorar. Entonces esas visitas periódicas que dependiendo de la persona pueden ser cada 3, 6 meses o máximo un año, pues hay que estipularlas según el problema de cada paciente y sobre todo conseguir el cumplimiento y que vengan a revisión. Imagino que ese mantenimiento será diferente dependiendo del tratamiento al que nos hayamos sometido, ¿no? Sí, porque cada tratamiento que hayamos efectuado en boca tiene unas especificaciones o unas características a la hora de hacer el mantenimiento. O bocas que a lo mejor hemos hecho pues un poco de todo. Hemos hecho un acondicionamiento de encías, hemos hecho ortodoncia, hemos hecho prótesis, hemos hecho implantes. Entonces hay que ver el protocolo que hay que seguir en cada caso y cumplirlo para que todo vaya correctamente. Por ejemplo, en el caso de una ortodoncia, ¿cuál sería el mantenimiento que tendríamos que seguir? Porque se dan casos de ortodoncias que después, por no mantenerlas, volvemos casi al punto de partida. A la situación de partida. Sí, porque, por ejemplo, podríamos diferenciar entre los niños o adolescentes y los adultos. Hay que darse cuenta que en un niño o un adolescente, cuando estamos haciendo un tratamiento de ortodoncia, que a veces dura 3 años, a veces el crecimiento maxilar de ese niño o ese adolescente no ha acabado. Entonces hay muchas posibilidades de que si no se hace un correcto mantenimiento o una correcta estabilización de esa situación final de los dientes a la que hemos llegado, podría recidivar y volver a la situación original o por lo menos que nada quedara tan bien como habíamos terminado. Y en los adultos también pues por otros problemas asociados como puedan ser problemas de encías. Entonces intentamos siempre después de un tratamiento de ortodoncia pues llevar un seguimiento de revisiones al paciente pues al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, comprobar que llevan los aparatos de retención ortodóntica. Muchas veces también hacemos un control de los tejidos, cómo han quedado de la encía, el marco de esos dientes después de la ortodoncia y también un control radiológico, pues para observar cómo han quedado las raíces de los dientes, cómo ha quedado la mordida, si la mordida es estable. Entonces lo ideal es llevar un seguimiento, como estamos hablando, para cada tipo de tratamiento. ¿Y en el caso de una endodoncia o un tratamiento reconstructivo? Pues en el caso de una endodoncia, sabéis que cuando se hace una endodoncia es porque el nervio ha tenido un problema y hay que sellarlo y muchas veces ese nervio
había generado una infección. Entonces, generalmente se hacen controles clínicos y radiológicos para saber que a lo mejor ese foco que tuvo originalmente, ver que ha ido reduciéndose en el tiempo y a lo mejor no ha quedado una especie de quisto residual que habría que extraer, por ejemplo. O igual las reconstructivas, si hemos hecho una reconstrucción de una pieza que ya estaba muy deteriorada, tenemos que ver con el tiempo que las paredes o la envoltura que queda de ese diente natural es suficiente para aguantar esa reconstrucción y que a pesar de los cambios de temperatura o los hábitos alimenticios del paciente queda estable. ¿Qué ocurre en el caso de, por ejemplo, de la colocación de carillas o de implantes estéticos? ¿Cómo tenemos que cuidarlos después? Pues Carmen. cuando hacemos carillas o fundas o coronas estéticas, pues tenemos que ver también la evolución de los tejidos alrededor de estas coronas y fundas, ver que el paciente se higieniza bien, ver que la mordida es correcta y la articulación temporomandibular de la mandíbula está asimilando bien todo ese cambio que hayamos podido hacer. Entonces, pues tenemos que hacer, abundando en lo mismo, o sea, el mismo seguimiento, hacer revisiones cada 6 meses y controles de mordida, oclusión y tejidos blandos y radiología. Incluso cuando hacemos un tratamiento de blanqueamiento dental, ¿también debemos mantenerlo? Sí, porque precisamente los blanqueamientos, que la mayoría de los que se utilizan en el mercado, pues a lo mejor tienen una duración de 1 año, ¿no? Al año ya el paciente, pues entre los colorantes alimenticios, hábitos de café, té, tabaco, pues puede empezar a experimentar otra vez depósitos de color. Entonces, nosotros, por ejemplo, el tratamiento de blanqueamiento que realizamos es de los que más dura, que hay blanqueamientos que igual no tenemos que repetir hasta los 3 o 5 años, pero dependiendo de cómo se vea el paciente podemos hacer alguna sesión de mantenimiento y control, para que el paciente siga teniendo ese color más claro y esa luminosidad que habíamos conseguido. Cuando hay una enfermedad de encías, imagino que será más importante incluso vigilar qué ocurre después, una vez que se ha conseguido solucionar el problema, ¿no? Sí, porque como ya hemos dicho en algún programa, los problemas de encías son una enfermedad crónica generalmente. Cuando ya se tiene una periodontitis es una enfermedad periodontal crónica. Entonces, aunque nosotros la controlemos y la curemos en un momento dado, puede ir experimentando cambios según pues el propio sistema de la persona. Entonces hay que hacer pues estas revisiones de cada 6 meses, mediciones y radiología de la persona cada 5 años. Son mantenimientos que son muy llevaderos, pero tenemos que evitar pues que se vuelvan a formar bolsas bacterianas o problemas en la encía o retracciones de encía o movimientos de los dientes, que si se lleva un control exhaustivo se pueden atajar y evitar que vayan a más. Ajá. ¿Y cómo mantenemos un implante, por ejemplo, Carmen? Pues los implantes es de lo que más necesita mantenimiento y es muy triste a veces ver que la gente se ha gastado dinero en tratamientos de implantes más o menos exitosos, pero si no se lleva un mantenimiento, los implantes no pueden tener caries, pero los implantes sí que pueden tener infecciones, que es lo que se conoce la perimplantitis. Sí. Entonces, si esos implantes no son adecuadamente controlados en cuestión de higiene, en cuestión de mordida, en cuestión de mantenimiento profesional específico para implantes, que no es el mismo que dientes, esos implantes con los años podrían tener problemas y perderse el hueso que los soporta. Entonces, en los implantes, que razón de más, porque yo siempre le digo a los pacientes de broma que los dientes nos vinieron regalados con el cuerpo, pero los implantes los hemos pagado. Entonces, sí, razón de más para esos implantes mantenerlos para que nos duren tanto o igual o más que un diente. Fíjate que nos regala los primeros y los segundos, sí, pero los terceros ya no. Los terceros ya no, ya con el de leche dura poco. No nos salen gratis. Ya no nos sale gratis, ¿no? En general, Carmen, el mantenimiento depende de la patología, del tipo de tratamiento también, de la edad o de otros factores. Depende, como estamos diciendo, de todo. Depende si es una enfermedad periodontal, como estamos diciendo, como es crónica, hay que llevar un control muy riguroso, muy exhaustivo y, como hemos hablado en otros programas, por ejemplo, en la mujer, observar los cambios durante el embarazo, menopausia, o cuando aparece otro tipo de patología crónica, o si pues el paciente de repente era un paciente sano y de repente con la edad pues tiene una diabetes, una hipertensión o un problema oncológico. O sea, puede ir asociado los problemas de boca, como hablamos creo en el último programa, con la salud general, con problemas cardíacos.
Entonces, cada edad tiene sus propios problemas, igual que en los niños tenemos que hacer un mantenimiento y un seguimiento y una prevención controlando el desarrollo de los maxilares y la típica patología que puede aparecer en esas edades, que en esas edades es más frecuente pues la caries por el tipo de alimentación, las chuches, los alimentos refinados y el enseñar a esos niños a llevar higiene. Y luego ya en los adultos pues el mantenimiento de los tejidos alrededor del diente para que esos dientes nos duren el mayor número de años posibles y no acabemos con nuestros dientes en un vaso de agua. Bueno, pues esperemos que te hagan caso nuestros telespectadores, que para eso te invitamos, Carmen, para concienciar a la gente de que se cuide, que cuide su boca, que es una parte muy importante de nuestra salud. Y muchísimas gracias por venir a enseñarnos y a darnos esos consejos tan buenos que nos das siempre. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vamos a publicidad de nuevo, señores. Hasta ahora mismo.